Queridos hermanos, buenos días, bienvenidos. Sí, otra vez volvió a llover, ¿no? Pero hoy estamos un poquito más que el anterior domingo. Siempre van a haber presiones, ¿no? Para poder agradar al Señor. Van a haber situaciones, ¿no? Que de alguna manera nos van a seducir como para no tomar aquellas cosas que tan bien le hacen a nuestra alma y que tanto honran a Dios, ¿no? Y una de ellas, por supuesto que es congregarnos. Ayer justo estaban haciendo ahí los jóvenes un asado y yo veía ahí todos los carbones encendidos, ¿no? Pero también veía carbones que estaban como lejos de la brasa, ¿no? Y estaban apagándose. Y es una buena ilustración para hablar de cómo es la vida cristiana, ¿no? La vida cristiana Dios la programó para vivirla en comunidad, para vivirla junto a otros. Y en la medida en que yo esté dispuesto a vivir en comunidad, es la medida en la que Dios va a fortalecerme, en la medida en la que yo también voy a madurar en la fe cristiana. Cuando uno está desanimado, lo mejor que puede hacer uno, ¿qué es? Y es venir a un culto, ir a un grupo pequeño, o ir y estar con un grupo de hermanos, no para hablar del fútbol, no para hablar de las manualidades, sino para hablar de aquello que es eterno, ¿no? Y es de su verdad, de su verdad. Vamos a pedirle al Señor que en esta mañana pueda disponer nuestros corazones. El hecho de estar acá no significa que la guerra terminó. La guerra acá empieza y es la guerra que está en tu mente. Hay cosas que hoy te pesan, que hoy te presionan, que hoy te atemorizan, están en tu mente en este momento. Y tú tienes que luchar en este momento y orar para que Dios te dé la gracia, para que todo eso no te nuble, para que todo eso no sea como una cortina que te impida hoy escuchar lo que hoy Dios tiene para ti, o disponer tu corazón para prestar atención a lo que el Señor tiene hoy para hablar a cada uno de nosotros. Por eso tenemos que orar para que Él nos fortalezca, nos dé la gracia, ¿no es cierto? ¿Cuánto necesitamos de Él en esta mañana y todos los días? Señor, qué bueno, Dios, es poder congregarnos, estar juntos, poder cantar canciones no que nos gusten, no que nos hagan sentir bien, sino canciones que hablen de las verdades de lo que tú has hecho, Señor, y de quien tú eres. Padre, te pedimos de manera especial que tú nos ayudes en esta mañana, que nos des la gracia para poder escucharte, que nos ayudes en incredulidad, que nos fortalezcas para poder hoy, Señor, recibir el alimento que tú tienes para nuestras almas, para nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, y gracias porque tú también estás acá presente en medio de las alabanzas de tu pueblo, en medio, Señor, de la comunión de tu pueblo. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre, por ser nuestro Dios y por buscarnos todo el tiempo. En Cristo Jesús te pedimos estos favores y te agradecemos. Amén. Bueno, en este mes vamos a hacer un recorte, ¿no es cierto?, de lo que ha sido nuestro estudio en Filipenses, y vamos a llamarle a este mes el mes del avivamiento. El mes del avivamiento, y hoy te vas a enterar en qué consiste esto del avivamiento. Cuando se habla del avivamiento tiene que ver con algo que está apagado o está a punto de apagarse y necesita de algo externo que lo haga encender o que lo avive, ¿no es cierto?, que lo haga más fuerte. Y la figura que se me viene es la del fuego. Si un fuego se está apagando y tengo que avivarlo, ¿qué utilizaría? Utilizaría una madera, ¿no es cierto?, para que se avive, se haga más fuerte. Y ¿sabes qué? En esta época del año quizás tu corazón se encuentre así. Tu corazón se encuentre un poco apagado, o quizás esté ya como el carbón cuando ya no está más uno asando, ¿no es cierto?, a punto de apagarse. Y la verdad estuve mirando, ¿no?, cómo está la iglesia, orando ahí, pidiendo dirección, y veo que es necesario tanto que nosotros culminemos este año avivando nuestros corazones. Y hay solamente una manera de avivar nuestros corazones, ¿no es cierto? Hay una herramienta efectiva para que eso suceda y hoy vamos a hablar de aquello. Pero antes de hablarte de aquello, te voy a decir algo. Y es que estamos en tiempos muy peligrosos. Hoy son tiempos muy peligrosos. Incluso podría con certeza decir que estamos tan pronto o tan cerca de la venida de Jesucristo.
¿Y sabes por qué? Y no tiene que ver con esto de la corrupción y de la injusticia y inmoralidad que hay hoy en el mundo. Por ejemplo, ahí en La Pampa mataron 2 mujeres a un niño de 5 años. O sea, no te puede caber en la cabeza cómo una madre podría atacar a un niño de tal manera que le apagaban cigarrillos a este niño de 5 años. Y vos sabés que esa noticia hoy ha sido un espectáculo en Argentina y también en el mundo. Y uno diría, hay tanta maldad, Cristo viene. Y la verdad es que esa maldad que vos ves hoy siempre la ha habido en el mundo. Siempre la ha habido en el mundo. ¿Y por qué entonces Diego dice que son tiempos peligrosos? ¿Por qué la venida de Cristo está tan cercana? Y bueno, sabes que es por una causa, y es por lo que está pasando dentro de la iglesia. El mundo normalmente es indiferente a todos los santos. Es indiferente a Dios, es indiferente a su revelación, es indiferente al cielo. ¿No es cierto? Está bien que el mundo sea así, porque es el mundo. Están muertos en delitos y pecados. Pero el problema es que hay una actitud que hoy está manifestándose en creyentes de todo el mundo. Y es que hay cada vez más personas que profesan ser cristianas con una indiferencia, ignorancia e irreverencia hacia las Escrituras. O sea, hoy tú vas a ver que los que dicen ser creyentes ignoran las Escrituras, son irreverentes hacia las Escrituras y son ignorantes en cuanto a las Escrituras. Hoy por hoy, la tecnología, el entretenimiento, el materialismo, el humanismo, el avance de la psicología y un montón de ideas han nublado la mente de muchos creyentes y de muchos de los que están acá para ya no buscar más ni deleitarse en las Escrituras. Hoy tenemos eso en los creyentes, hoy tenemos en la iglesia eso, en la iglesia mundial. Los creyentes tienen una actitud indiferente hacia las Escrituras. Hoy hay creyentes que su autoridad ya no es más la Biblia. La voz de otras personas, la voz del mundo, tiene mucha más fuerza y autoridad que la voz de las Santas Escrituras. Por eso estamos cerca de los últimos tiempos. Porque dice la Biblia que en los últimos tiempos la apostasía crecerá. Y la apostasía tiene que ver con muchos cristianos abandonando la fe. ¿Y por qué un cristiano abandonaría la fe? ¿Por qué un cristiano ya no tendría fe? ¿La fe de dónde viene? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hay muchos cristianos que van a abandonar la fe. Algunos de ustedes van a abandonar la fe porque hay una actitud que están teniendo hacia las Escrituras. Las Escrituras son el único medio para afirmarte en la fe cristiana. Un pastor podría hablarte, pero si no utiliza las Escrituras, tal consejo del pastor no es efectivo, no es eterno. Podríamos juntarnos acá todos los domingos, pero si este libro no está abierto y no es explicado de manera fiel, nosotros nos estamos juntando para no algo muy bueno. Y sería como una reunión social cualquiera. Las Escrituras es el único medio que Dios ha establecido delante de toda la raza humana, delante de todos los tiempos y etapas, para poder avivar la fe de todas las personas que desean conocerte. Y hoy vamos a hablar de eso. Hoy, este es el mes del avivamiento porque la idea de este mes, la oración de este mes, es que tú vuelvas otra vez al uso de las Escrituras. Que tú vuelvas una y otra vez, todas las veces que sea posible en tu día a día, al uso de las Escrituras, hasta el día en que Cristo venga. Porque toda persona que ha abandonado la fe es una persona que ha dejado de usar las Escrituras de manera diaria, de manera constante. Es una persona que ha dejado de buscar entender las Escrituras y por eso su fe se ha apagado. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. El apóstol Pablo no está parado en un momento
en un momento óptimo para ser cristiano. Ser cristiano en ese momento se ha convertido en una marca para que el Imperio Romano atente contra tu vida. El apóstol Pablo está ahí en una cárcel, en una prisión, ahí en Roma. Su ejecución es inminente. Él va a morir, de esta no va a salir, ¿sí? Y él está escribiendo esta carta sumamente personal a su discípulo Timoteo. Timoteo es pastor en una iglesia ahí en Éfeso. Timoteo tiene un montón de desafíos, no solamente el desafío de la creciente persecución, sino el desafío de ¿qué? De falsos creyentes, de falsos hermanos, de falsos apóstoles que se han introducido a la vida de la iglesia, y estas personas están no hablando la verdad. Estas personas están menospreciando la revelación apostólica y están hablando su propia revelación. Están hablando de su propio corazón, de su propio consejo. Si tú lees 2 Timoteo, Pablo desea de todo corazón y le ordena, ¿sí? Incluso le dice, te encarezco, ¿sí? Delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Timoteo, haz una sola cosa. Timoteo, no permitas que lo que está pasando hoy en la iglesia y en el mundo te lleven a no hacer esto. Haz, Timoteo, esto por encima de cualquier cosa, tiempo y afuera de tiempo. ¿Qué es? Predica la palabra. Predica la palabra. Predica la palabra. Usa las escrituras. Timoteo, úsalas. Y yo hoy, a través de esta carta, te voy a dar tres razones del por qué tú tienes que utilizar las escrituras. La primera razón, y vamos a leer primero el pasaje, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La primera razón por la que debes usar las escrituras es por la procedencia que tienen. La primera razón para utilizar las escrituras es por la procedencia que tiene. Procedencia tiene que ver de dónde vienen las escrituras, ¿sí? ¿Quién es el autor de las escrituras? Y de acuerdo a eso vamos a definir por qué es importante, ¿sí? Si un cuadro lo pintó Juanito, el vecino de la esquina, ese cuadrito no va a tener una importancia, ¿no es cierto? Pero si ese cuadro lo pintó Van Gogh, ese cuadro va a costar mucho. Ese cuadro va a ser buscado por muchas personas. Ese cuadro va a trascender porque lo pintó ¿quién? Lo pintó Van Gogh, ¿no es cierto? Es una obra de arte por la cual deberíamos, ¿no es cierto?, pagar millones y maravillarnos. Bueno, ¿quién es el que hizo la Biblia? ¿Sí? ¿Quién es el que hizo la Biblia? Bueno, aquí dice, toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirar tiene que ver con, literalmente, el aire que sale y es expulsado por los pulmones a través de la boca. Eso es inspirado. El aire que sale por los pulmones y es expulsado por la boca. O sea que nosotros, acá lo que Pablo dice, si nosotros lo traducimos literalmente, es que la escritura es el resultado de la respiración de los pulmones de Dios y que salió por la boca de Dios, ¿sí? Bueno, la idea de Pablo al dar esta expresión de inspirada por Dios tiene que ver con que la palabra nació y tiene vida porque Dios fue el que le dio vida. La palabra salió de sí mismo. ¿De quién salió? De la persona de Dios. Y esto me recuerda ahí el pasaje en Génesis, ¿se acuerdan? En Génesis capítulo 2, cuando dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. O sea, Dios formó una figura, Dios formó un hombrecito del polvo de la tierra, ¿sí? Pero dice que esa masa, ¿sí?, formada por los dedos de Dios, dice que tuvo vida cuando Dios sopló aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Por qué el hombre llegó a ser un ser viviente? Porque el soplo de Dios estaba allí. Bueno, las Escrituras es un libro que tiene vida. Y es un libro que tiene vida porque Dios sopló en ese libro. Ese libro nació de Dios. Ese libro vino al mundo por la voluntad enteramente de Dios.
Mira, ahí vamos a Génesis, no a Génesis, sino a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice ahí Pedro: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios fue escrita ¿por quién? Fue escrita por personas. ¿Y estas personas qué eran? ¿Pecadores? ¿Eran imperfectos? ¿Eran personas con debilidades, con limitaciones? Pero estas personas, cuando escribieron movidos y guiados por el Espíritu Santo. O sea, lo escribieron humanos, lo escribieron personas. Pero esto que escribieron exactamente representaba lo que Dios quería revelar a los hombres. Y todos estos pensamientos que escribieron estos autores, legítimamente es lo que Dios quiso dar a conocer, de la forma que Él quiso conocer a todos nosotros. Hay gente que dice, bueno, la Biblia no deberíamos tomarla en cuenta, es un libro anticuado, es un libro pasado de moda. Hoy la tecnología, hoy la ciencia ha avanzado, no necesitamos más la Biblia. Es un libro que cuenta historias bonitas, pero es un libro lleno de imperfecciones, es un libro lleno de contradicciones. Y bueno, las personas que no han leído este libro dicen esas cosas. Pero también tienen que entender estas personas lo que dice la Escritura en cuanto a ella misma. Y es que este libro nació de Dios. ¿Se acuerdan de Jesús? Jesús fue concebido por la acción del Espíritu Santo. Jesús, cuando fue concebido, Él nació sin pecado o con pecado. Él nació sin pecado. ¿Por qué? Por la acción de Dios. Jesús tenía los ojos de María, habrá tenido el cabello como el de María, la piel como de María, pero no transmitió los pecados de María, la naturaleza de María. ¿Por qué? Porque Dios obró en María a través del Espíritu Santo. Lo mismo sucedió con todos los autores divinos. Eran humanos imperfectos y débiles con una naturaleza pecaminosa como María. Pero lo que se concibió es santo y es perfecto porque lo concibió el Espíritu Santo. Entonces, las Escrituras son dignas de confianza, son dignas de nuestro respeto, son dignas de que nosotros las leamos. ¿Por qué? Porque vinieron directamente de Dios para cada uno de nosotros. La Biblia no tiene ningún tipo de error. Mirá, y ahí el apóstol Pablo dice toda la Escritura. O sea, desde Génesis hasta Apocalipsis, el libro que más te cuesta, por ahí el de Levíticos y el de Números, con todas las genealogías, cada dato, cada argumento, cada diálogo, tiene el poder de dar vida a aquellos que están dispuestos a ponerse de frente, de cara, delante de aquel libro. Cuando una persona está ahogándose en medio del mar y es salvada por alguien, necesita respiración boca a boca. Hay muchos de ustedes que se están ahogando en la vida y no van a poder salir de ese estado hasta que ustedes no estén de frente del aliento que te pueden dar las Escrituras. La Biblia nace del aliento de Dios. Y el aliento de Dios te da vida en la medida en la que tú estés cerca de ese aliento. ¿Qué es lo que debería llevarnos este sentir y esta convicción de que la Biblia fue escrita por hombres, pero fue inspirada por Dios? Bueno, si la Biblia fue inspirada por Dios, entonces debes leerla. Debes leerla. Tú debes leer la Biblia. ¿Por qué? Porque fue inspirada por Dios. Punto. Esa debería ser una razón. Si la Biblia fue inspirada por Dios, debes respetarla. Hay algunos jóvenes que cuando se está predicando la Biblia, un domingo, se están intercambiando mensajes de texto. Eso no se concibe para alguien que respeta las Escrituras. Porque ¿vienen de quién? Vienen de Dios. Es una falta de respeto que alguien te abra la Biblia y vos estés pensando en otra cosa. ¿Por
¿Por qué es una falta de respeto? Bueno, porque esa palabra la inspiró ¿quién? La inspiró Dios. Y llega a ti para darte vida. Y deberías respetar la palabra, tener reverencia hacia la verdad. Cuando tus hijos estén ahí en casa y vos les abres la Biblia, tienes que decirles, hijos, tienen que hacer silencio. Porque Dios es el que manifestó y puso este libro. Si la Biblia fue escrita por hombres, inspirada por Dios, entonces debemos confiar en ella y sobre todo debemos obedecerla. A mí me encanta, ¿viste? Cuando alguien dice, ¿por qué tengo que hacer lo que tengo que hacer? Y bueno, porque me lo dijo el jefe. Tú estás en una relación de dependencia posiblemente ahí en tu laburo. Si tu jefe te dice, haz esto, ¿lo vas a hacer? Y sí, porque te lo dijo tu jefe. ¿Te puede parecer? No, pero te lo dijo tu jefe. ¿Te puede gustar? No, pero te lo dijo tu jefe. ¿Sabes que muchos de nosotros decimos que la Biblia es un libro que vino a nosotros de manera divina, pero no lo obedecemos? No lo obedecemos. Si la Biblia fue escrita por hombres y es inspirada por Dios, tú debes obedecer ese libro. Si tú no obedeces este libro, estás negando que ese libro tiene una autoridad divina. ¿Por qué razón deberíamos nosotros usar las Escrituras? Por la procedencia que tiene. Dios la inspiró. Salió de Dios. Toda ella salió de Dios. Me puede dar vida. Tengo que respetarla, confiar en ella, obedecerla. Segundo, tenemos que usar las Escrituras por las propiedades que tienen. ¿Sí? Vamos otra vez ahí a 2 de Timoteo. ¿Cuáles son las propiedades que tiene? Bueno, ahí dice, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, dice, y útil. La palabra útil tiene que ver con beneficiosa, ¿sí? Beneficiosa, provechosa. ¿Para qué es beneficiosa la Escritura? Para 4 aspectos: para enseñanza, para reprensión, redarguir, para corrección y para instruir en justicia. ¿Sí? La primera tiene que ver para enseñanza. La palabra enseñanza tiene que ver con proporcionar instrucción, proporcionar conocimiento o habilidades. Cuando tú quieres que tu hijo aprenda a leer y a escribir, ¿a dónde lo mandás? A la escuela, ¿no es cierto? Para que aprenda a leer y a escribir correctamente. Bueno, ¿cuál es el recurso que yo tengo para conocer a Dios? Porque la palabra enseñanza tiene que ver con eso, con instrucción. ¿Pero instrucción en cuanto a qué? Instrucción en cuanto a Dios. La Biblia es el único libro que me puede dar una certeza clara de quién es Dios, qué es lo que Él ha hecho, cuál es su plan y su propósito. Hay muchos libros que se han escrito acerca de Dios, de su plan y su propósito, pero ningún libro va a ser tan certero y específico en ayudarte a entender quién es Dios, cuál es su propósito, sino solamente las Escrituras. Si tú dices, yo quiero ser una persona que conoce mucho a Dios, bueno, las Escrituras son el único medio para enseñanza. Te ayudan a conocer, a tener un conocimiento profundo de la persona de Dios. Lo segundo, dice que las Escrituras son útiles para redarguir. La palabra redarguir tiene que ver con reprender, tiene que ver con algo que apunta o que critica o censura cierto comportamiento, ¿sí? Es como cuando un doctor te manda a hacer un examen. Tú puedes decir que estás bien y el doctor te dice, no, primero te voy a mandar a hacer análisis para determinar si vos estás bien o estás mal. Y el examen es el que va a definir realmente cómo estás tú, no cómo vos te sientes, no cómo vos dices que estás, sino el examen va a revelarlo. Entonces el doctor te manda el examen y cuando lo tiene en sus manos te dice, tú tienes diabetes. No, yo no tengo. Tú sí tienes diabetes. No, no tengo porque yo no me siento mareado ni nada. No, no tengo diabetes. No, los exámenes dicen que tú tienes diabetes y
los exámenes tienen mayor autoridad que lo que vos sientes o piensas. Bueno, la Escritura es la que reprende todo tipo de conducta, intención y comportamiento tuyo. La Escritura es la que dice si vos estás bien o si estás mal. La Escritura es ese espejo que te hace ver que eso que vos estás sintiendo es pecaminoso, que ese comportamiento que tienes es no piadoso, que esa decisión que vas a tomar es perjudicial. La Biblia tiene esa propiedad, tiene la propiedad de reprender. Ahí en Hebreos, por eso dice que la Escritura es más cortante que espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de tu ser. La palabra echa luz en medio de la oscuridad de tu vida y te ayuda a ver que tu vida está desordenada. Te ayuda a ver que tu vida está sucia. Te ayuda a ver que tu vida necesita un cambio. Tú puedes decir que estás bien. Tú puedes decir que lo que estás haciendo no es pecado. Pero la Biblia es la que determina si eso es así. Si eso es así, no tú. La Biblia es la que tiene la autoridad y la Biblia tiene esa propiedad de ayudarte a ver la suciedad y el desorden que no quieres aceptar de tu propio corazón. La tercera propiedad de la Escritura, dice ahí, sirve para corregir. Y la Escritura es esto, ¿no? Ofrece una mejora. Esta palabra se utilizaba ahí en el idioma griego para hablar o hablar de la acción de enderezar un metal que estaba torcido. O sea, cuando un metal estaba torcido, ¿qué necesitaba? Corrección, ¿no es cierto? Volver a poner el metal como antes estaba. La Escritura hace eso. La Escritura no solamente te enseña el error, sino que es el elemento efectivo para ayudarte a salir de ese error, para ayudarte a recomponer lo que está roto, para ayudarte a ordenar. Porque imagínate que el doctor te diga, ¿sabes qué? Vos tienes esto, tienes diabetes. ¿Es suficiente con que el doctor te dé ese diagnóstico? No. El doctor te tiene que ayudar para salir de ese estado malo de salud. Bueno, la palabra de Dios te ayuda a eso. Primero te ayuda a identificar el error de tu corazón. Pero después de eso, ¿qué hace? Te muestra cómo vos puedes ser sanado, cómo puedes ser ordenado, cómo puedes realmente ver una mejora y una salud en tu vida, en tu matrimonio, en tu casa, en todas las áreas de tu vida. Por eso la palabra de Dios es tan importante y Pablo quiere que Timoteo entienda esto. La Biblia tiene propiedades que ningún otro libro tiene. ¿Sabes qué? Había un grupo de indios que estaban en una isla y vinieron extranjeros y empezaron a burlarse de estos indios. Porque estos indios estaban ahí, todos alrededor de un libro que estaba siendo leído por un hombre. Y cuando preguntaron a estos extranjeros, ¿qué están haciendo? Dice, lo que pasa es que estamos leyendo la Biblia. Y este hombre dice, ese libro no sirve para nada. Ese libro realmente, ustedes deberían quemarlo, porque nunca van a crecer con ese libro. Ellos le dijeron, si no fuera por este libro, nosotros te hubiésemos comido a vos y a los que están con vos, porque nosotros éramos caníbales. Pero la Biblia, este libro, nos enseñó que esa no es la forma de vivir. La Biblia los corrigió. Toda persona que está expuesta a la verdad de las Escrituras puede ver su pecado, pero la Biblia también saca el pecado, saca el tumor, porque te busca sanar. Ningún libro hace eso. Pero por último dice que la Biblia es útil para instruir en justicia. ¿Sí? La palabra instruir tiene que ver con capacitar para la vida. Es lo que hace una madre o un padre para criar a su hijo. Tú como mamá, ¿qué le haces a tu hijo? No solamente le estás marcando el error constantemente a tu hijo, aunque a veces sí, ¿no es cierto? No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, te va a ir mal. Un padre y una madre también le enseñan a su hijo, o lo crían, de manera que este hijo sepa qué es bueno para su vida. ¿Cuál es el camino que debe andar? ¿Cuál es la manera de vivir? Esto hace un papá, ¿no es cierto? Bueno, la Biblia dice que instruye. ¿En qué instruye la Biblia? La Biblia dice que instruye en justicia.
Y la justicia tiene que ver con las normas que Dios ha plantado para la vida y la piedad. O sea, la Biblia no solamente te muestra el error, no solamente te ayuda a salir de ese error, sino que te dice cuál es el camino por el que debes andar para no volver a caer en ese mismo error. ¿Sí? Imagínate que vos tienes, para que se entienda el concepto, vos vas y quieres descubrir dónde queda tal locación en tu celular, ¿no es cierto? Quieres ir a una calle, quieres ir a un negocio en particular y estás recontra perdido en el auto. ¿Y qué utilizas? Un GPS, ¿no es cierto? El GPS te marca las calles por donde no debes de ir, ¿no es cierto? Te dice por acá no, por acá no. Pero imagínate si el GPS solamente te dice por los lugares que no debes ir. ¿Te serviría? No, te serviría a medias. Vos necesitas que el GPS te diga por dónde es entonces el camino. Bueno, la Biblia es una compañera fiel. No solo te dice que está mal lo que estás haciendo, te dice así puedes salir, pero esta es la manera y este es el camino. Eso hace la Escritura. Eso hace la palabra que fue inspirada por Dios. Si las Escrituras tienen propiedades para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia, ¿crees esto? ¿Crees que la palabra es útil para todo esto? Bueno, si vos hoy lo crees, entonces tú debes usar la palabra en todo tiempo, en toda circunstancia, en cada etapa de tu vida, por toda persona de cualquier edad. Tú como padre tienes que entender esto. No hay mejor regalo que le puedas dar a tus hijos que perseguirlos con las Escrituras. Cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando estás con ellos, es lo que dice Deuteronomio. Y estas palabras las enseñarás a tus hijos, las escribirás en los postes, en la puerta, hablarás con ellos a la ida, a la vuelta, cuando se acuesten, cuando se levanten. Muchos de ustedes no hacen eso, porque no están convencidos de la propiedad de las Escrituras. No están convencidos porque cuando estás pasando un momento de aflicción en tu vida cristiana, vas a la televisión, vas a la novela, vas a la serie, vas a cualquier lado y las Escrituras no son una opción, porque no estás convencido de las propiedades que tiene. Son muy poquitos los que han terminado la escuela bíblica. ¿Por qué hay muy poquitos? La escuela bíblica es para que vos entiendas mejor las Escrituras. ¿Por qué no hay gente que haya terminado el curso? Porque no hay una convicción de que este libro te puede hacer bien. No hay una convicción. Hay creyentes que les preguntan, ¿dónde está Habacuc? Y te preguntan, ¿eso está en la Biblia? No sabes manejar tu Biblia. En tu vida cristiana ni siquiera has leído la Biblia un año. Porque no estás convencido que es útil, que es provechosa. Hay personas que están muy enfermas hoy. ¿Y saben qué es lo que dicen? ¿Cómo me gustaría haber ido antes al médico? Algunos de ustedes espiritualmente están rotos. Aunque tienen a Cristo, están rotos y se están ahogando. Y tú sabes, en lo más profundo de tu corazón, que te gustaría decir lo mismo. ¿Cómo me gustaría haber ido antes a las Escrituras y no haber tomado esta decisión? ¿Tomamos decisiones? ¿Cómo tomamos decisiones? Díganme, hermanos. ¿Me gusta? ¿Nos sirve? ¡Vámonos! Nunca abriste las Escrituras. ¿Por qué? Porque no estás convencido de que son útiles. Es así de sencillo, hermano. Es así de sencillo. Pablo le dice a Timoteo, las Escrituras, la Escritura es útil. Si la Escritura tiene estas propiedades, no puedes reemplazarla o prescindir de ella. ¿Sí? La Biblia no te sirve solamente para decir, bueno, voy a abrirle el domingo y esta Biblia me va a decir que Dios me ama. La Biblia te sirve para todo. Vos querés ser buena esposa, usá la Biblia. Querés ser buen hijo, usá la Biblia. ¿Querés ser un buen albañil? Usá la Biblia. La Biblia es útil para todo, para cada etapa. Cuando tus hijos nacieron, necesitas la Biblia. Cuando tus hijos te dejan y dejan el nido vacío, necesitas las Escrituras. Todo el tiempo. Todo el tiempo. No la puedes reemplazar. No hay un momento en tu vida cristiana que diga, bueno, ya está. Ya tomé todos los cursos, ya me leí siempre la Biblia.
siempre la vas a necesitar, siempre. Si la Biblia tiene estas propiedades, entonces te puede ayudar a ordenar, limpiar en cualquier área de tu vida y solucionar cualquier problema. ¿Realmente tienes convicción de esto? Si la Biblia es útil, ¿me puede ayudar en la lucha más grande que tengo? Sí, porque la Biblia es provechosa. Hay muchos que piensan que para salir de alguna adicción necesitan un grupo de contención, necesitan un psicólogo. Sí, es verdad, de alguna manera esto ayuda, pero si no está ahí, en esos grupos, en esa consejería, la Biblia, escúchame, no hay nada que puedas hacer. En algún momento vas a volver a caer en esa adicción. En algún momento vas a ceder ante esa presión pecaminosa, porque la Biblia dice acá que es útil. Y es útil para la vida, para la piedad. Y tercero, tenemos que usar las Escrituras porque proceden ¿de quién? Proceden de Dios. ¿Sí? Él la trajo. No fue por voluntad humana. Es el aliento de Dios. Y el aliento de Dios produjo vida en Adán. Y también produce vida en nosotros. Las Escrituras tienen propiedades para enseñarnos, para reprendernos, mostrarnos el pecado, para corregirnos, sacarnos del pecado de donde estamos, pero también para mostrarnos la senda, el camino que debemos tomar, ¿no es cierto? El camino que nos va a hacer bien. Y por último, debemos usar las Escrituras por el propósito que tienen. Por el propósito que tienen. Mira ahí en Timoteo dice, a fin, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí dice que las Escrituras son útiles porque hay un propósito, y es que el hombre de Dios sea. ¿Sí? Las Escrituras van a cambiar el carácter de aquel que las abraza, de aquel que la lee, de aquel que la entiende, de aquel que la cree, de aquel que la obedece. La Escritura va a producir un cambio en el carácter. ¿Y qué es lo que produce? ¿Cuál es el cambio? Y dice aquí que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra perfecto tiene que ver con capaz. Alguien que puede hacer o lograr determinada cosa. Esta persona es capaz de hacer una mesa. ¿Por qué? Porque es un carpintero. Esta persona es capaz de hacer una reja. ¿Por qué? Porque es una persona que hace rejas. Es un herrero. ¿No es cierto? Cuando una persona utiliza las Escrituras, va a ser capaz de algo. ¿De qué va a ser capaz esa persona? Y bueno, aquí dice enteramente preparado, enteramente capacitado, enteramente preparado. ¿Para qué dice ahí? Para toda buena obra. La palabra buena tiene que ver con excelencia moral y de buena calidad. Y la palabra obra tiene que ver con deber. Una persona que está expuesta a las Escrituras va a ser capaz de hacer o manifestar acciones de excelencia moral, de buena calidad. Va a poder cumplir sus deberes, sus buenos deberes. Porque quizás tú estés ahí pensando algo que yo me ponía a pensar y digo, bueno, si la Escritura es la que capacita para hacer buenas obras, entonces ¿cómo puede ser que los incrédulos hagan buenas obras sin necesitar las Escrituras? Entonces, si los incrédulos hacen buenas obras sin la Biblia, entonces yo puedo hacer buenas obras sin la Biblia. Bueno, la palabra buenas obras o la frase buenas obras no tiene que ver con las buenas obras del mundo. La frase buenas obras tiene que ver con los deberes cristianos. Los deberes cristianos. La palabra de Dios es la única que te capacita para cumplir con los deberes que tienes como creyente. Por ejemplo, vamos a ir a Romanos para revisar algunos deberes. Romanos, capítulo 12, versículo 14 al 21. Es terrible lo que vas a leer, pero es lo que un cristiano debe hacer. O sea, si vos te preguntas acá, ¿cuáles son las buenas obras que me capacita la Escritura? Esto que vas a leer. Sin la Escritura no voy a ser capaz de hacer esto. Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran.
unánimes entre vosotros, no antiguos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Sí, ahí incluso en tu Biblia dice ahí en el capítulo 12, deberes cristianos. Las buenas obras de las que habla ahí Timoteo tienen que ver con estas obras. Estas obras. Estas son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andes en ellas. Esto que estás leyendo, escúchame, es imposible si tú no estás expuesto a las Escrituras de manera diaria, de manera constante. Esto no va a suceder, ¿sabes por qué? Porque cuando vos ves esto, vos te vas a encontrar con algo, te vas a encontrar con tu corazón, y con un corazón que tiene pecado. ¿Quién va a exponer el pecado en tu corazón? Las Escrituras. Para cumplir esto, necesitas también que alguien te enseñe cómo sacar ese pecado que te impide cumplir con este deber. ¿Y qué va a utilizar esa persona para ayudarte? Las Escrituras. ¿Ves? Tú no podrías vivir y cumplir estos deberes sin las Escrituras, porque las Escrituras son las únicas que tienen propiedades para ayudarte a cumplir con esos deberes, porque las Escrituras fueron inspiradas por Dios. Si las Escrituras me capacitan para cumplir con mis deberes como creyente, entonces yo debo exigir que cuando alguien me aconseje o me enseñe, ¿qué use? Las Escrituras. Las Escrituras. Escúchame, si tú quieres que tu hijo cumpla sus deberes como creyente, ¿qué tienes que enseñarle? Las Escrituras. Tu grito no va a ser suficiente. Tu indiferencia no va a ser suficiente. El haz lo que vos querás no va a ser suficiente. Las recompensas que le des no va a ser suficiente. Escúchame, tenemos que estar convencidos en que la Escritura es lo único que capacita a alguien para lo bueno. Entonces yo tengo que pedir que todos los que me aconsejen y me enseñen las Escrituras. ¿Sí? Si las Escrituras me capacitan para cumplir con mis deberes, entonces debo usarla cada día y buscar recursos o invertir en recursos que me ayuden a entenderla más. ¿Cuántos de ustedes han comprado libros para entender mejor las Escrituras? ¿Cuántos de ustedes han invertido en programas para poder entender mejor las Escrituras? ¿Cuántos de ustedes están orando para inscribirse en un curso, aunque sea online, para entender mejor las Escrituras? ¿Sabes que de cada 10 sería uno? Y el uno es pastor o es líder del ministerio. Pero no es común en los creyentes que se capaciten para entender mejor las Escrituras. Y por eso hoy la apostasía está a la vuelta de la esquina. Por eso algunos de ustedes en algún momento van a abandonar la fe. Y ¿sabes qué? A algunos solamente les falta ya no asistir más a la iglesia, para que la apostasía se evidencie. ¿Por qué? Porque has dejado de usar el único medio para avivar tu corazón en la fe. No hay otra manera. Hay muchos que dicen: estoy desanimado. Mira todo lo que me está pasando. ¿Sabes por qué estás desanimado? Porque el fuego de tu amor por Dios ha dejado de estar, porque vos has dejado de utilizar el fuego que Dios te dio para avivar esa llama. Si vos estás convencido de que este libro es un libro divino, si estás convencido de que al ser divino tiene propiedades que te benefician para enseñarte, para reprenderte, para corregirte, para instruirte en justicia, con el propósito de que vos puedas cumplir con tus deberes cristianos, entonces lo mejor que podría suceder es que alguien vaya y te abra la Biblia. Pero algunos de ustedes se rehúsan a que alguien vaya y les hable de la Biblia. Se rehúsan a responder al mensaje de la Biblia, porque puede ser que su fe ya se esté apagando. ¿Sabes? Yo me ponía a pensar en algo tan terrible. Mira, si vos memorizas un versículo por semana, ¿qué es un versículo por semana? En 10 años
¿Sabes cuántas cartas de Pablo te sabrías de memoria? Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. En 20 años y en 30 años te sabrías más de la mitad del Nuevo Testamento de memoria. Solo un versículo memorizado en la semana. ¿Quieres que tu vida sea firme? ¿Quieres que tu vida redunde en gozo, paz? ¿Quieres que tu vida realmente sea utilizada por Dios? ¿Quieres realmente ser influencia para tus hijos, para las personas que están alrededor tuyo? Usa la palabra. Timoteo, a tiempo y afuera de tiempo. Predícala en la tienda. Cuando vayas con tus hijos, úsala. Cuando parezca oportuno, cuando no parezca oportuno. Cuando la gente quiera escuchar, cuando la gente no quiera escuchar. Usa la palabra. Usa la palabra. Tus hijos no quieren escuchar, que nada a ti no te importe. Vos usá la palabra. No la usas porque tu hijo quiera. No la usas porque tu familia quiera. La usas porque vos estás convencido que es un libro que salió de Dios, que tiene propiedades para cambiar y para preparar a la persona para toda buena obra. Esa es la confianza que debemos tener. Y si la tienes, eso te va a mover a usarla. Leyéndola, respetándola, obedeciéndola, yendo a lugares en donde la están abriendo y usando. Y hay una cosa. Cuando una persona está enferma, ¿qué pasa? ¿Le gusta comer? ¿Se acuerdan? Algunos hermanos estuvieron con COVID. Me acuerdo que le decíamos a Laudi que coma. Decían, es que no tengo hambre, porque están enfermos. Y cuando una persona no come, es porque está muerta. Cuando una persona que dice que es creyente y no quiere comer este libro, vos sabes en la semana si comes o no comes de esto, es porque hay pecado en tu corazón que vos ya te entregaste, o porque estás muerto espiritualmente y nunca naciste de nuevo. Pero no es normal que un creyente no quiera leer la Biblia, no la entienda y no busque obedecerla. No te contentes porque la lees, no te contentes porque la entiendes, conténtate cuando lo obedezcas. Si no, sos un religioso más. Y cuando lo obedeces, se llama adoración y sabiduría. ¿Sí? Vamos a orar. ¿Sí? Ahí donde estamos. Amado buen Dios, tú hoy nos has llamado la atención, Padre, a poder usar lo que tú nos has dado para avivar nuestra fe. Señor, y te pedimos que tú traigas convicción en cada uno de nosotros para poder usar la palabra, porque entendemos, Señor, que fue inspirada por ti. Salió de ti, Señor, no fue voluntad humana. Aunque le escribieron hombres en diferentes épocas y en diferentes tiempos, esos hombres escribieron todo lo que tú quisiste que se escribiera, de manera que todo lo que escribieron Dios es perfecto, es bueno, no tiene ningún tipo de error, no tiene ningún tipo de falla, no hay contradicción. Señor, debemos usar la Biblia, nos has afirmado, porque tiene propiedades para enseñarnos en el conocimiento de ti, para ayudarnos a ver el pecado, para ayudarnos a corregir el pecado, pero también nos ayuda a entender cuál es el camino correcto y a mantenernos en ese camino. Con el propósito, Señor, de que a través de tu palabra nosotros podamos estar capacitados o equipados para cumplir con nuestros deberes cristianos. Gracias, Señor, por este tiempo. Afírmanos en estas verdades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy el culto, si ustedes se dan cuenta, la predicación ha sido un poco más cortita de lo normal.